Damos la más cordial bienvenida a la representación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadores del órgano judicial, SITOJ. He solicitado a través de su secretario general, el señor Roswell Solórzano, unas previa a la desarrollo de la audiencia. El denominador de tiempo que tenemos es media hora de exposición y 20 para ampliaciones, preguntas. Ese es el espacio que tendría. Igual se pueden alternar. Únicamente para dar el inicio pediría a los miembros del Consejo nos presentemos en el orden y el sector que representamos. Saludamos también a los señores Herminio Garay, Luis Aguilar y Roberto Paredes, que integran la delegación junto con el secretario general de SITOJ. Quedan en el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, honorable Consejo Nacional del Salario Mínimo. Nosotros nos enteramos recién, hace quizás por ahí como unos 2 meses, que había la oportunidad para poder asistir, por supuesto, si el Consejo así lo autorizaba, y poder estar con ustedes para poder hacer algún planteamiento con relación a lo que está sucediendo con el tema del salario mínimo. Nosotros desde hace ya bastantes meses, yo creo que hace cerca de unos 6 o 8 meses, nosotros vinimos a buscar a la señora ministra de Trabajo, ¿verdad?, para hablar con ella y para plantearle que nosotros nos considerábamos, y hasta el día de hoy pues no ha habido resolución sobre esto, nos consideramos como empleados del aparato de Estado, marginados o excluidos del tema del Consejo Nacional del Salario Mínimo, porque se nos ha venido vendiendo a través del tiempo de que nosotros, por ser empleados del aparato de Estado, no tenemos relación con lo que es el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Por lo tanto, no tendríamos la razón de por qué participar, ya sea para elegir, para ser electos, o bueno, quizás en esta audiencia igual la misma situación sería, pero queremos agradecerles la fineza que han tenido esta tarde para permitirnos estar con ustedes y hacerles algún planteamiento. Nosotros hoy podríamos perfectamente, hemos sacado datos estadísticos, hemos estado hablando de este tema, ustedes ven algunos datitos que hemos traído, no somos muy técnicos para ocupar los equipos informáticos, pero nos hemos documentado con alguna información que hemos ido buscando para hablar sobre este tema. Y podríamos hacer un análisis jurídico-técnico, ¿verdad?, y un planteamiento jurídico-técnico hoy ante ustedes, pero estoy plenamente seguro y estoy plenamente convencido de que esos análisis ya han de haber pasado por la mesa, no sé desde cuándo, ¿verdad? Y se tiene claridad de la situación actual que nuestro pueblo y fundamentalmente nuestros compañeros empleados de la empresa privada están atravesando en este contexto, en esta coyuntura. Y queremos decirles que el principio de solidaridad sindical nos permite y nos manda acompañar en la justa reivindicación a los compañeros trabajadores de la empresa privada en estos salarios tan ingratos, tan salvajes, en los que ellos ahora tienen. Pues para nadie es un secreto, el alto costo de la vida se ha incrementado, ¿no?, en estos tiempos. Todos sabemos que la canasta básica tiene un alto costo y que el salario mínimo actual no llena mínimamente las expectativas de esta canasta básica. El poder adquisitivo está difícil cada día, esos billetes verdes se nos han como escondido, ¿verdad? Y fundamentalmente los compañeros de la empresa privada viven un calvario, una tribulación justamente por esa razón. Hay que decir que hay una grave crisis en la empresa privada, los compañeros trabajadores, con el tema de la organización sindical, porque para nadie es un secreto la grave represión
que sigue la empresa privada ejerciendo en contra de los trabajadores. Esto no es un secreto, esto es una cosa que nosotros podemos ver en cada momento. Fundamentalmente los trabajadores de Maquila viven permanentemente la crisis. Recientemente nosotros hemos visto cómo algunos jefes, algunos dueños de las empresas de la Maquila, felizmente le dan 15 días o 21 días o un mes de vacación a los trabajadores para que en ese momento levantar su maquinaria y desaparecerse y luego encontrar con candados las empresas. ¿Por qué estoy haciendo este contexto? Justamente lo estoy haciendo porque los compañeros, si pudieran, ¿verdad? Sí, estamos trabajando para eso, pero claro, es un trabajo duro la organización de la clase trabajadora fundamentalmente en este espacio de la empresa privada. Pero si ellos pudieran, estoy seguro plenamente que hubiesen venido ya aquí donde ustedes a decirles no sean injustos, no sean ingratos. 11 centavos, yo no sé ni cómo llamarle. Nosotros cuando lo supimos, cuando escuchamos de ustedes el acuerdo, déjenme decirles que nos generó una profunda pena, una profunda vergüenza ajena. Y sepan que ha tenido repercusiones, porque nosotros no vivimos en Escalón, no vivimos allá en Santa Elena, no vivimos en San Benito, vivimos en el pueblo, ¿verdad? Y la gente, nuestros amigos que nos conocen, que somos dirigentes sindicales, bueno, nos gritaban, nos dicen en la cara, hey, y estos son los sindicalistas, que nos someten, que nos humillan, que nos avergüenzan con una limosna. Y yo creo que ni a limosna llega, porque estoy seguro que el sacerdote de la iglesia ni siquiera estaría dispuesto a tomar esos 11 centavos para echarnos en la limosna. Y hemos sido humillados. Disculpen, compañeros que representan a los trabajadores, disculpen, por ustedes hemos sido humillados. Y no se vale, no es justo que nos humillen por algo que nosotros no hemos hecho, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que 11 centavos no le resuelve nada a nadie y que es más vergüenza decir que se le incrementa 11 centavos a los trabajadores. Nosotros, hasta antes de que se publicitara este espacio, ustedes tienen claro que antes esto no era público, no se sabía que era el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Es más, los trabajadores de la empresa privada se están desayunando con esto. Están empezando a querer entender y nosotros estamos intentando trabajar con ellos para que entiendan qué son estos espacios y para que aprendan a reclamar sus derechos. Pero hasta antes de que se publicitara esto, pues no se sabía qué era esto, no lo conocían, y creo que eso ha sido la parte de la cual han sacado provecho algunos, ¿verdad? Del desconocimiento del pueblo y de la gente y de la clase trabajadora. Nos dio una profunda tristeza justamente que uno entiende que en tiempos pasados, pues sí, el gobierno se aliaba con la empresa privada, y esto ha sido historia, yo no estoy aquí mintiendo, yo estoy diciendo simple y sencillamente lo que todos como pueblo sabemos. El gobierno y la empresa privada se aliaban justamente para tener de rodillas y como mendigo a los trabajadores, fundamentalmente la empresa privada, porque hay de aquel que ose tocar los intereses de los grandes poderosos de este país, hay de aquel que ose tocar los intereses de los grandes oligarcas de este país. Pues nosotros como pueblo estamos decididos a llegar no solo a tocar, sino que a avanzar, ¿verdad? Y hoy hablamos con algunos compañeros empleados de la empresa privada y por supuesto que les mandan unos buenos saludos. No se los digo porque hay que respetar en esta mesa, ¿verdad? Pero les mandan unos saludos que yo estoy seguro que si yo se los dijera a ustedes, seguramente quizá el señor presidente del Consejo me haría sacar de esta reunión. Pero quiero expresarles la indignación, quiero hacerles del conocimiento a ustedes la pena, la indignación, el coraje, la molestia de los trabajadores de la empresa privada y por qué no decirles también nuestra, porque en el principio de solidaridad tenemos que acompañar a nuestros compañeros que están sufriendo por decisiones como estas. Nosotros quisiéramos decirle a los compañeros de la representación laboral que esperábamos de ustedes, francamente, que acompañaran mínimamente la propuesta que el gobierno está haciendo. Pero cuando nos vimos levantando la mano junto con la empresa privada, sinceramente nos provocó un profundo asco, ¿verdad?
Perdonen que se lo diga, pero es que esta es la realidad que nosotros vivimos, porque cuando nosotros vamos al mercado, cuando nuestros compañeros y tenemos familiares que trabajan en empresa privada, no crean que todos trabajamos en el aparato de Estado, y cuando vamos al mercado tenemos que andar haciendo de tripas corazones para poder conseguir aunque sea lo de la semana, lo de la comidita de la semana. Y cuando nos recetan esa bofetada en la cara de decir que 11 centavos se le van a aprobar a los trabajadores, de verdad que nosotros lo que creemos es que se han olvidado de la historia de este país. Una historia que ustedes no necesito decírselas ni señalárselas, ¿verdad? Pero una historia que ustedes saben que está cargada con más de 100,000 muertos, desaparecidos que todavía estamos buscando, yo todavía busco uno, ¿verdad? Y se les olvida que fue producto de la marginación, de la ingratitud, de la esclavitud que hasta el día de hoy, porque estos no son salarios, esos 250 y tanto de la empresa privada no son salarios, perdónenme, pero son antros de explotación. Y lo mínimo que podríamos hacer, digo yo, y pedirles a ustedes de manera sincera, con dignidad de trabajador, es pedirles que se reflexione sobre lo que está haciendo con el movimiento sindical. Es fácil decir, bueno, ya está resuelto, ya está votado, ya resolvimos. Yo me pregunto, por ejemplo, si los señores que ahora están en esta mesa y que se representan a la empresa privada, si nos harían el favorazo de cambiarse un mes a vivir con el salario mínimo, a ver qué sentirían cuando no podemos ni siquiera proveerle los zapatitos, cuando no se puede ni siquiera proveer de lo básico a nuestros hijos, a nuestros familiares. Yo creo que eso los haría entender realmente la ingratitud, la grosería con la que han actuado y con la que siguen actuando. Les hacemos un llamado a reflexión. No venimos nada más solo a decirles que el salario mínimo de El Salvador está por sobre todos los de la región. Dice la empresa privada, esgrime argumentos que ya estamos cansados de escuchar como pueblo, cuando dicen de que si se le incrementa el salario mínimo a los trabajadores, eso desincentivaría la inversión en el país. Perdónenme, son cuentos de sirena. ¿Por qué en Costa Rica? Ahí nos estamos documentando, hemos visto esto, porque en Costa Rica, que es el salario mínimo más alto de la región, es donde hay más inversión. No se ha desincentivado la inversión. Esto es para amenazar, esto sigue siendo el fruto del chantaje y la amenaza. Yo recuerdo cuando allá por el 2007 venían las elecciones y lo primero que se hacía era chantajear, amenazar al pueblo, intimidarlo, ¿verdad? Y ahora pretenden seguir en esa misma dirección. Ya es hora que asuman su rol, ya es hora que asuman un rol más protagónico, pero en función del pueblo salvadoreño y en función de sus propios intereses. Y compañeros trabajadores, ustedes me imagino que representan a los trabajadores. Les pedimos un poco más de dignidad para representar a los trabajadores. No podemos seguir en esta misma dirección. Yo les aseguro que si se promoviera el hecho de que lo vinieran a conocer, seguramente no tendrían un buen mensaje para ustedes. Entonces hoy, esta tarde, nosotros queríamos venirles a decir esto. Agradecemos el espacio que nos han otorgado. Queríamos decirles que queríamos venir hasta acá, que nos tomamos este tiempo importante para nosotros y valioso para estar defendiendo los intereses de nuestros compañeros trabajadores. Nos tomamos este tiempo para venir para decirles a ustedes en la cara, hey, no se vale que se siga vendiendo al trabajador como lo están haciendo con esta representación. Y pedirles de favor, porque por dignidad, si algo de dignidad tienen, yo les pediría que renuncien. Y si quieren, les decimos a los trabajadores que vengan y se lo digan en fila. Yo no represento a todos los trabajadores, pero estamos representando una amplia gama de compañeros con quienes estamos trabajando, organizando federaciones, organizando sindicatos, porque es necesario darle vuelta a todo este status quo en el que han vivido feliz y cómodamente. No sé si algún compañero quiere. Buenas tardes. La verdad es que ya que estamos aquí, yo voy a aprovechar el espacio y venimos nosotros aquí a redondear sobre lo que ustedes ya analizaron y ya lo discutieron ampliamente, términos jurídicos, técnicos, financieros. Pero sí, realmente créame, yo he trabajado, o trabajé más bien antes de ingresar al sector estatal, trabajé en empresa privada.
y es tremendo. Yo no sé si decirle compañeros a ustedes realmente. Yo siento que esa palabra ahorita les queda muy grande porque han fallado a los trabajadores. Entonces, sé cómo es el ambiente laboral, la represión. A mí me quitaron como de 3 empresas solo porque fui a reclamar mis derechos laborales. Fui a reclamar, me habían atrasado por 5 días, nos habían atrasado el sueldo. Y fui el único que tuve el valor de ir y reclamar ese sueldo. Dijeron, hoy se paga, pero ¿cuál fue el costo? En la tarde me estaban despidiendo. Ahora bien, ese es como un ejemplo para que no se piense de que todos los que estamos aquí solo somos, únicamente hemos trabajado en el sector estatal. No, también venimos ya de sufrir toda la represión y todo el tipo de abusos por parte de la empresa privada. Entonces, lo que les quiero decir es esto, es denigrante que ustedes estén aprobando 11 centavos. Yo les pregunto, ¿para qué les alcanzaría a ustedes 11 centavos? Ustedes tienen hijos, tienen nietos. ¿Les gustaría que a esos nietos, cuando entren a trabajar, viniesen otros que dicen representarse, ser dirigentes sindicales, ¿verdad? Y estuviesen viendo su propio provecho en lugar de estar velando por los trabajadores? Créanme que eso es vergonzoso. Yo no sé cómo llamarle eso, pero totalmente indignante. Deberían de tener un poco de conciencia. Yo no sé si ustedes tienen otros ingresos, ¿verdad? No sé si aparte del ingreso normal que tienen, ustedes forman parte de otra comisión en algún ente estatal. Y si tienen dietas y todo eso hace que ustedes se hayan perdido en el contexto de la realidad. No, hombre, mire, no es lo mismo, como dicen por ahí, andar a pie, subirse a un bus, exponerse a la situación como está ahora, que llegar a la colonia y que un marrero ya hoy ya no pide 1 hora, hoy pide $1. Andar en un carrito, ¿verdad? Y verlo todo desde esa perspectiva. Entonces yo lo que les digo y les hago el llamado, sinceramente, tomen un poco de conciencia, vean que no están, tal vez ustedes ya pueden asumir que ya resolvieron su vida, pero están ahí no para resolver su vida, están para resolver la vida de todos los trabajadores a los que dicen representar. Entonces, en ese sentido, yo les hago, y nosotros como organización le hacemos un llamado a la conciencia, y si ustedes se sienten que ya no son capaces de poder representar a los trabajadores, renuncien, hombre, tengan un poco de dignidad. Pero esto es indignante, es vergonzoso. Como dice el compañero secretario general, quisiera verlos a ustedes con un sueldo de $98 al mes, es lo que ganan en el sector rural, con un sueldo de 245, ¿verdad? Para ver si sobreviven y que vengan y de repente los que lo representan digan, hombre, con 11 centavos diarios que les aumentemos, con eso basta. No alcanzan ni para 2 tortillas. Entonces, les hago el llamado, les hacemos el llamado para que tomen conciencia, ¿verdad? Y si ustedes creen que les queda demasiado grande la camisa, renuncien. Bueno, buenas tardes. Sí, ya aquí se dijo y yo creo que yo fui exiliado, soy parte de los desmovilizados y estuve en Suecia. Soy residente sueco y estoy aquí porque de verdad este es mi país. Y vieran qué bonito es Suecia, cómo un dirigente sindical representa a la clase trabajadora allá con dignidad. Yo y el compañero Rodwell hemos recibido la represión de la Corte Suprema de Justicia solo para enfrentar la Sala de lo Constitucional, por decirle las verdades, porque igual que ustedes se han pasado al lado de la patronal, de la NET. Yo no creo, fíjense que yo estuve en el año 2002, una recesión en Suecia y la clase empresarial dijo, renunciamos a nuestra ganancia y se las damos a los trabajadores para que tengan poder adquisitivo el salario. Qué bonito sería que esos gente que siempre ha sido verdugo para este pueblo salvadoreño, y es que no olvidemos la historia. Aquel que el pueblo que olvida la historia es huérfano. Entonces, yo creo que debían de reflexionar y bonito sería que se enfrentaran a la gente del día a día que va a
a la empresa privada, a la que lo repriman. No se vale, renuncien. Debían de hacer una nueva elección del Consejo de Salario Mínimo y quitar esas dietas, porque por eso es que se venden. A ver si es cierto, así a puro pelo, representar la clase trabajadora sin ningún 5 de ganancia, sin ninguna ventaja, porque es fácil decirle, mira, aquí tenés este carro, porque así esta empresa privada así chantajea. Aquí nunca se ha pagado la fuerza de trabajo, y esa es la única que los da cuando nosotros nacemos. Siempre, si miramos la biografía de cada empresario, son extranjeros y siempre han venido a explotar este pueblo. Y que los mismos salvadoreños lo dejemos y vendemos a la clase trabajadora, no se vale. No se vale, porque ustedes tienen hijos y aquí todo se paga. Y con una cuarta más. Gracias. Solo termino, señor presidente, nada más externándole nuestro agradecimiento por el espacio que nos han dado y por desahogarnos un poquito lo que sentimos aquí en el cuello, en la garganta, cuando vemos este tipo de cosas que suceden. A ver, cuando vemos una empresa privada responsable, ¿verdad?, y solidaria con el pueblo. A ver cuándo se dignan a entender que nos están matando de hambre. Porque esa es la realidad que estamos viviendo. Solo quiero terminar expresándole, señor presidente, que le pido por favor que recuerde a la señora ministra que nosotros venimos desde hace más de un año pidiéndole que los empleados y fundamentalmente los sindicatos del aparato de Estado tenemos derecho a participar en la elección del Consejo Nacional del Salario Mínimo, ¿verdad? Y eso no es porque lo digan, y si me van a decir que hay alguna ley o algún reglamento, pues no, ya sabemos. Ustedes deben de saber lo que las leyes y los reglamentos hicieron para dominar a los más desprotegidos. Entonces nosotros exigimos nuestro derecho como trabajadores, con trabajadores afiliados, hombres y mujeres de carne y hueso, no con una tanatada de sellos en un bolsón para representar de papel, que se dice que representan a una gran cantidad de afiliados y por eso es que están en estos espacios tripartitos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro sello y tenemos más de 3.000 trabajadores afiliados, hombres y mujeres de carne y hueso, que los podemos probar y hemos probado, ¿verdad? Pedirle por favor que se siga tomando en consideración nuestra petición de participar, de ser parte de este Consejo Nacional del Salario Mínimo, poder participar en la elección y por qué no decirlo, ojalá pudiésemos promover y ganar, porque nos encantaría vernos de frente con los grandes empresarios de este país, con los que nos han venido ahogando y reprimiendo durante todos estos años, y una vez por todas ponernos face to face. Nosotros no nos van a comprar con una camionetilla o con otro tipo de prebendas. Nosotros tenemos ganas, sueños de libertad y queremos verles la cara y decirles no sigan explotando a este pueblo. No se les olvide la historia que recientemente hemos vivido y estamos a punto de una efervescencia y una convulsión social que, por cierto, vale la pena decir que la están generando ustedes, ¿verdad? Porque estamos claros, no somos tontos, y estamos claros quiénes son los que están generando esta efervescencia, esta convulsión social. Y un mensajito para su presidente, que no se equivoque, está caminando en el filo de la navaja. Estamos listos, tenemos el dedo bueno y vamos a defender a nuestro presidente y vamos a defender lo que hemos conquistado. Bueno, agradecer la intervención. Creo que están claramente expresadas las inquietudes de los trabajadores del órgano judicial, y únicamente aunque no constituye respuesta, porque hay que canalizarlo a la señora ministra, sobre la participación de los sindicatos públicos, y nos comentó eso la señora ministra, que tiene esas peticiones, no solo de hace un año de ustedes, sino de varios gremiales. Pero ya ella ha hecho los anuncios, no hay ningún impedimento, salvo aquel acuerdo cuando la FECIPAES creo que solicitó, digo porque conozco el antecedente, y hubo por ahí una confusión en el periodo que estaba convaleciente el señor ministro, todo el viceministro, y ahí se filtró en un punto varios en el Consejo Superior del Trabajo como un acuerdo. Sin embargo, yo tengo copia de esa acta del Consejo Superior del Trabajo en el que el ministro dijo que no firmaba esa acta porque el Consejo Superior
no tenía parte en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. O sea, esa fue una aclaración. Sin embargo, se mantuvo la posición, se cambió, no entendemos en aquel momento una valoración jurídica, pero comunicarles que la primera respuesta, yo tengo el memo, la copia del memo, fue positiva, que no había ningún impedimento y un principio fundamental era el principio de solidaridad. Nadie se puede inhibir de participar en un conglomerado al que pertenece. Yo tengo un argumento muy personal. Si el patrono Estado está aquí representado, ¿por qué los trabajadores de ese patrono no pueden participar en el evento? ¿Verdad? Hay un argumento pobre que es la Ley de Servicio Civil versus el Código de Trabajo. Está claro que en esa parte establece el artículo 2 del Código, pero es una mala interpretación. Porque la Constitución, el único argumento o el único impedimento que establece para los servidores públicos es el derecho a huelga, por la característica de la labor. Sin embargo, la OIT no hace esas diferencias en sus convenios. Por lo tanto, hasta donde yo tengo conocimiento y entiendo yo, en su momento lo hará la titular de trabajo, la visión es que no hay ningún impedimento a la clase trabajadora que está en calidad de asalariada en cualquier estamento, público, privado, ¿verdad? No hay impedimento. Y bueno, los que estudiamos Derecho sabemos que el orden de prelación determina mucho, ¿verdad? Y la primera respuesta fue sí. Y esa es la que entiendo ha retomado la señora ministra, y no solo ella, sino que es una posición de gobierno. No hay exclusiones, pero tendrá que oficializarse, pero se le va a transmitir esta inquietud. De todas maneras, de cada audiencia que hay en este consejo, ella siempre está pidiendo un informe ejecutivo. Dejo abierta la participación del consejo. Doctor Chanchán Medina. Ernesto Vladimir Chanchán Medina. Bueno, tengan buenas tardes. Yo quisiera aprovechar uno de los elementos que han mencionado en términos de su organización. Cuando expresan contacto con trabajadores que no responden, por así decirlo, a la estructura del aparato de Estado, sino que de la empresa privada, que de momento, y por lo que la ley establece, ¿verdad?, sin ánimo de entrar a esa polémica, sino que ubicándonos en ese plano, creo que es importante el tema de la participación y la educación. Es decir, hay un momento, llamémosle así, polémico, de debate, pero que finalmente da el espacio para que la reunión de este consejo pase a ser pública, es decir, se pueda conocer. En ese sentido es importante que todos los trabajadores entonces lo sepan y de primera mano puedan conocer cuáles son las diferentes posiciones o planteamientos que se dan al respecto. ¿Por qué? Porque sucede que cuando se revisa cómo se han emitido los acuerdos referentes al salario mínimo, todas las revisiones han sido pírricas. O sea, de alguna manera nos sorprende un incremento miserable como el que se planteó el 1 de junio. Es decir, al hacer esa revisión, muy probablemente los trabajadores no han sabido a ciencia cierta cuáles han sido las argumentaciones y cuáles han sido las posiciones. Al contrario, posiblemente después connotados sindicalistas, representantes de los trabajadores, qué sé yo, regresan allá y les dicen que estaba difícil, o les dicen que son lo más lúcido en la negociación y que son un ejemplo de negociadores, que son especialistas en el arte de negociar, y que hasta ahí daba. Entonces, posiblemente, y eso hace que la clase trabajadora se quede como asumiendo tal condición. El hecho de que se hayan vuelto públicas, por supuesto, puso el tema en un debate diferente. Y es, de alguna manera,
que no solo abre el espacio a la participación, sino que empieza a quitar máscaras y a desnudar. En ese sentido, retomando el tema de la posibilidad de participar, de educar, de contactos que se tienen, creo que es importante que se aclare cuál es la propuesta que hizo el gobierno en esta dirección. De un incremento, primero hay una tabla con varios distribuciones y lo reduce a dos prácticamente incrementos, uno en el área rural de 250 y uno en el área urbana de $300, para resumirlo así. Desde una perspectiva de que sea un paso por avanzar en la dignificación de los salarios de los trabajadores. Desde una perspectiva con una fundamentación técnica, es decir, no sacada de la manga de la camisa, como la propuesta que se aprobó. Y digo la propuesta que se aprobó porque resulta de que aquí en la mesa es donde se escribió y se dijo, aprobamos un 5% y ahí terminó la cosa. Eso violentó fundamentación técnica, no existe, y violentó las leyes del país, en esencia. Entonces es importante que se mencione eso, es importante establecer o que ustedes sepan y puedan hacerle ver a los demás trabajadores la disposición, a pesar de una situación o una correlación así, a pesar de que probablemente por intereses personales o de cualquier otra índole, se toman acuerdos donde no se percibe y ni siquiera se reflexiona sobre la trascendencia que tiene para los trabajadores, ¿verdad? A pesar de eso, solo está planteado un camino. Primero, en la representación del gobierno estamos en función de mantener la posición y seguir en términos de una propuesta de un salario justo. Si fuera mejor, pues entonces eso es, llamémosle así, un paso adelante. Pero eso obviamente dependerá de que aquí haya una representación de los trabajadores que asuma su condición. Que asuma su condición. Porque de los patronos difícilmente vamos a tener una situación de ese tipo. Y no porque no la ignoren los empleados que representan a la ANEP aquí o quienes están representando a la oligarquía aquí. No la ignoran. Es decir, por más que sus condiciones de vida sean de comodidad, saben qué es lo que realmente vive un trabajador. Y saben mejor que nadie que un incremento pírrico no está reflejando el costo de la vida. Lo saben muy bien. Saben además que esos 20 centavos no les va a servir para mucho. Es decir, ahí no hay ignorancia, ahí no hay desconocimiento. Sin embargo, les toca en esta mesa a quienes representan a la ANEP asumir un papel deshonroso en términos de la condición humana, en esos términos. Ahora, estábamos leyendo el acta del 28 de septiembre de este consejo y hubo aquí una representación que habló de lo positivo del debate, es decir, de poder hacer un planteamiento, expresar ideas, contraponerlas y posiblemente sobre esa base rectificar. Ojalá cuando regrese ese acuerdo observado, para que ustedes sepan que aún no es ley de la República para definirlo como que así va a ser. Ojalá que cuando regrese, entonces se den las condiciones de que tengamos una representación de los trabajadores, llamémosle así, digna, porque ahora va a pasar por eso, y que a lo mejor la representación de los oligarcas empiece a tener una posición sensata. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa el nivel de desarrollo, por ejemplo, de Costa Rica, ha pasado porque los ricos de ese país asuman su responsabilidad en lo que implica el desarrollo. Es decir, por el otro lado, quizás uno de los ejemplos más clásicos que existe de un oligarca genuflexo, cerrado, antihumano, es justamente como los de la ANEP. Aquí, que lo que hacen es defender una condición en contra del desarrollo del país, en contra de los trabajadores y en contra de la población. Ese es como quizás el comentario que les haría, un poco retomando
algunas ideas que ustedes plantean para que también las hagan del conocimiento de ese contacto que ustedes tienen con otros sindicatos. Bueno, yo me he mantenido al margen en las últimas discusiones de este consejo, por razones particulares. Me interesa que ustedes conozcan algún par de cosas, algunas las hemos hablado con ustedes. Primero, yo creo que la revisión de la historia hay que hacerla muy exhaustivamente. Y hay que tener la valentía de asumir las responsabilidades alrededor de las cuales uno toma posición. Yo conozco los últimos 3 aumentos de salario mínimo en este consejo. Solo puedo asumir responsabilidad sobre esas decisiones. Pero he estudiado el proceso de aumento de salarios mínimos durante los últimos 5 gobiernos. Y uno puede tirar una curva y darse cuenta de que los salarios mínimos en este país, a partir de la firma de los acuerdos de paz y con el gobierno del señor Cristiani, no han superado el 30% de promedio. El salario mínimo más alto que ha tenido este país fue en el periodo de gobierno del señor Tony Sack, que llegó alrededor del 32.5%. El salario más bajo en los 5 gobiernos fue de Mauricio Funes, que llegó al 20%. Y digo de Mauricio Funes porque no creo que haya sido, y tengo certeza de que no fue una decisión de los personeros de partidos, sino de Mauricio Funes y particularmente de Alex Segovia. Alex Segovia decidió que el 8% debería de aumentarse en el primer aumento en el que yo tenía posibilidad de participar. Y lo negoció con los representantes de la empresa privada. Lo digo porque lo puedo sostener en cualquier espacio. Segundo, el 12%, Mauricio Funes cerró que debía ser el 10%. Y en esa razón del 10% de Mauricio Funes y de Alex Segovia, logramos negociar y fue una propuesta que yo hice y la acompañaron los compañeros que están acá, de que lo subiéramos al 12%. Yo creí que 2 puntos, al fin y al cabo, no es mucho, pero era más que el 10%. Por eso yo acompañé la propuesta que se hizo desde el movimiento laboral, de que debería de en este ejercicio hacerse un aumento del 30%, buscando el promedio de los últimos 3 años, de los últimos periodos. Eso no avanzó. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que tener claridad es que estos espacios, ciertamente, en tanto son espacios formales, son muy complicados. Y para abrirlos se necesita no solo de posiciones y de decisiones, sino de que los poderes reales se alineen. A mí me gustaría ver a cualquiera de ustedes sentado en una mesa de esta naturaleza y ver hasta dónde se es capaz de poder hacer caminar estos procesos. Yo me considero una persona con mucho conocimiento, con mucha capacidad. No soy una persona que estoy aprendiendo en esto. Pero he podido percibir, ¿verdad?, de que los espacios formales alrededor de las instituciones son difíciles de que puedan resolver los problemas a la clase trabajadora.
Esa es una parte que me queda clara después de conocer los espacios tripartitos. Pienso de que hay que seguir haciendo la lucha. Yo creo que eso es importante. Desgraciadamente, alrededor de la propuesta de los movimientos sindicales hay mucha dispersión y muy debilitado, muy debilitado. Entonces, para terminar, a mí me parece de que el esfuerzo que se hizo de que al menos un 30% fuera la propuesta, que todavía es una de las propuestas que aparecen ahí, sigue teniendo viabilidad porque no está muy lejos de lo que se ha aprobado. Lo que se ha aprobado, si lo sumas en los 3 años, te da 37.50. El 30% son 314. O sea, la diferencia son 20 o 30 dólares. Para los que tenemos más ingresos que eso, o para los que tienen menos ingresos que eso, puede ser no mucho. Yo tengo la suerte de que tengo 3 hijos que ganan salario mínimo y trabajan en la empresa privada. Sé la condición y la calidad en la que ellos viven, porque viven todavía conmigo. O sea, no les da para agarrar una casa, un lote, pues. No les da. Y a mí me toca, de alguna manera, cuando puedo, darles para el pasaje. Porque el que gana el salario mínimo, si vive de manera honrada, no le alcanza. Entonces, en esa condición y en esa calidad, pienso yo de que es necesario, ¿verdad?, trasladar la información tal cual uno la conoce, cómo uno la ve y cómo uno la percibe. Yo pienso que habrán otros momentos, ojalá la historia, ¿verdad? Yo a veces no me gusta hablar de esto, pero yo percibo de que todavía vivimos en el feudalismo. Nosotros todavía no hemos llegado ni siquiera al capitalismo tardío en este país. Y por eso los problemas que tenemos son serios, son fuertes, ¿verdad? Ojalá esos problemas serios y esos problemas fuertes nos hagan un poco despertar y ponernos en la posición de que debería de estar ya esta sociedad. ¿Cómo es que dicen? Mientras los empresarios sigan haciendo como que le pagan al trabajador, los trabajadores van a seguir haciendo como que trabajan. Y entonces la productividad que se necesita en este país no la vamos a ver por ningún lado. Entonces aquí se necesitan trabajadores motivados, cualificados y ojalá incentivados, pero también se necesitan empresarios que entiendan de que ya vivimos y que ojalá estamos saliendo del feudalismo y estamos entrando a este capitalismo tardío en el que estamos. A mí me alegra escucharlos ustedes. Hay 2 cosas que nos han venido a decir la mayoría de las personas que han venido a asistir. Una, que fue una decisión que yo iba a tomar en un primer momento cuando se tomó el acuerdo el 1 de junio, que era renunciar. Yo creí que era conveniente renunciar en ese momento. Lo consulté con algunos amigos y me dijeron no. Uno debe tener la entereza de que cuando está metido en una situación, la debe de asumir con responsabilidad al final. Esté o no esté de acuerdo. Esté o no esté de acuerdo. Pero no puede salir corriendo para echarle la culpa a los que se quedan. O sea, yo creo que eso es falta de ética, falta de responsabilidad y falta de un compromiso moral con uno mismo. Entonces, por eso tomé la decisión de no renunciar y no voy a renunciar mientras no se elija los nuevos miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo. A otras personas que han venido y lo han insinuado, yo no les he respondido. A ustedes tengo la obligación de respondérselos porque no voy a renunciar. Y hablo
en calidad personal. Si hay una elección que deja un nuevo Consejo Nacional del Salario Mínimo, no necesito renunciar. Simplemente me tengo que ir. Hay que agradecerle, ¿verdad?, por los señalamientos que hacen. Cada uno de nosotros tiene su propia historia y su propia forma de ver las cosas. Y les aseguro que ojalá, ¿verdad?, en la discusión que se tenga, ya sea que regrese a este consejo que está instalado o a un nuevo consejo, las observaciones de la señora ministra, tendrá que salir una decisión que no le va a resolver a los trabajadores del sector privado, pero que ojalá les ayude. Solamente eso quería decir. En el orden, Chan, César, mi persona y luego la participación de la representación que ha pedido la palabra también. Realmente no hay una alusión directa en el planteamiento que hace José María a lo que antes mencioné, pero sí creo que han quedado unas ideas que obviamente, como es en una segunda participación, entonces el planteamiento que en un primer lugar hice podría quedar hasta cierto punto como cuestionado. En ese sentido voy a hacer una segunda participación. Primero, es posible que ustedes ya sepan que José María es un representante de los trabajadores en su condición de suplente. Su servidor también se encuentra en condición de suplente. Por consiguiente, no asumimos votación a la hora de una decisión. No obstante, no quiere decir que no hay posición, y creo que una de las cosas que ya se ha mencionado y se ha reconocido es la posición valiente que ha tenido José María en su condición de miembro de este consejo al no plegarse a ese acuerdo que se dio el 1 de junio. Y que no necesariamente tuvo que ver con una negociación con quienes estamos del lado del sector gobierno, por decirlo así, que no le dimos ese aval, ¿verdad?, para dejarlo como claro y mantener el reconocimiento de esa posición valiente que se da en un momento. Pero cuando uno revisa la historia de este tema, ¿verdad?, yo creo que ahí es donde sí encuentro polémica, porque de pronto la forma, primero, en que surgen las instituciones por ley, no tiene por qué en un momento determinado decir que por decreto sea buena. No tiene tampoco establecido que por decreto va a ser positiva. No. En dependencia de la realidad, de las condiciones concretas que se dan en el momento, así nos desempeñamos quienes estemos en los diferentes espacios. Y en dependencia de las correlaciones de fuerzas que se den, en esta dependencia también se va a ejercer el ejercicio del poder en las diferentes instancias. Es decir, es una cuestión hasta cierto punto pasar a un plano y a un terreno más, llamémosle así, algunas veces, si ustedes quieren, hasta filosófico, pero creo que un poco lo empezó a dejar plasmado en esa dirección José María. Entonces, eso no quiere decir, por ejemplo, de que en un momento determinado hayan habido negociaciones en donde pudo haber participado Vladimir Chanchan y tienen por qué haber sido correctas solo porque Vladimir Chanchan las hizo. No. También puede ser que se haya equivocado. ¿Entienden? Es decir, no depende de la persona, ni de la organización, ni de la instancia que se represente el que sea bueno o malo algo, sino explícitamente de la decisión. Y haciendo ese conjunto y esa separación que creo que la deja entre líneas José María, por supuesto ya habla de un periodo en donde menciona al expresidente Mauricio Funes incluso como uno de los aumentos más bajos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena hacer la reconsideración ahora y decirles que haciendo un balance de las condiciones socioeconómicas que vive el país, es que muy responsablemente se considera que este es el momento para empezar a avanzar
en un proceso de dignificación del salario mínimo de los trabajadores. Si eso deja como que lo que hubo atrás fue incorrecto o lo deja cuestionado, son otros 20 pesos. Son otros 20 pesos. Pero el punto es si en el momento en el que me encuentro hoy y con las condiciones que existen, cuál va a ser mi posición. Y yo creo que en ese sentido le doy la mano y le expreso mi respeto a José María por mantener una posición congruente incluso con una propuesta que emergieron e hicieron. Pero entonces ahí viene el momento. Ratificamos entonces que como sector gobierno somos de la opinión que hoy, este periodo, es el que tiene las condiciones para empezar a avanzar en esa ruta. Eso por un lado. El segundo es el plano de la ética y la moral, pero no solo como una concepción o una especialidad de la filosofía, José María, ¿verdad? Y la ética que estudia las actuaciones y la moral de nosotros. No, a mí me parece completamente correcto y válido que un trabajador pueda hacer un cuestionamiento moral a su representación, cuando considera que no está actuando acorde a sus intereses de la clase y de quienes está representando. Ese es el punto vital ahí. Eso es lo que determina el actuar y eso determina nuestra posición. Entonces, la reflexión es, ¿cuál ha sido la mía? Porque eso es lo que me da una condición, una moral. Miren, es que no crean, la oligarquía tiene una condición moral, asume una posición moral que es antihistórica, que es antihumana. Esos son otros 20 pesos. Pero tienen una moral sin vergüenza, una moral de corrupción, una moral que se refleja en el robo. La tienen. ¿Me entienden? Entonces, ese otro punto creo yo es que es válido y también, obviamente, ante una exigencia en los términos de la moralidad, en ese terreno, pues perfectamente puede venir aquí alguien a decirme, mire, usted lo que está diciendo es completamente contrario a un ser humano y le pido que renuncie. Y en ese sentido, ahora, si ustedes quieren, desde mi condición de ser miembro de este consejo, entonces les doy elementos para que ustedes sepan que es válido su planteamiento. Punto. César. Yo quería coincidir en algún punto con lo que dijo José María sobre el tema de la formalidad, de este espacio. Pero no voy a coincidir con José María en por qué es formal. Yo creo que tiene mucho de formalidad, pero no por lo de los poderes que están fuera de aquí, que se ponen de acuerdo. Eso debe haber sido así en el pasado, no sé. Pero en este momento el gobierno no está negociando con la ANEP. Aquí está claro que la representación del gobierno y la ministra del Trabajo no negocia con la ANEP fuera. Si los poderes son gobierno, ANEP, eso está fuera. Si tuviéramos un voto del sector laboral a favor del gobierno, se hubiera aprobado la propuesta del gobierno. No estamos negociando con la ANEP ni vamos a negociar nada en ese sentido. Es un problema de correlación de fuerza. Y si negociamos con la ANEP, si tenemos la correlación y negociamos algo a favor de la población trabajadora, no la miseria que aquí se aprobó. Entonces la formalidad no está ahí. La formalidad está en que aquí no es cierto que haya una representación laboral y no es cierto que haya una representación empresarial. Por el lado empresarial, aquí no está representada la empresa privada, aquí está representada la oligarquía. La empresa privada no es imán. En este país hay más de 400.000 micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen representación aquí. Aquí está representada la ANEP, que tiene 18.000 afiliados, empresas evasoras de impuestos, etcétera, que están saliendo en la lista. Eso es lo que se defiende aquí, los intereses de oligarquía de ese sector. Uno de los cambios que hay que hacer es que no haya una representación de la ANEP. Los estatutos nos dicen, el reglamento, con perdón, que tiene que ser la ANEP. Aquí deberían haber representantes del sector de pequeñas empresas. Nosotros conocemos un gremio de Santa Tecla que expuso en un seminario, y aquí no estamos bromeando, pagan $2.90 y $2.85
a su sector, a trabajadores de industria y de comercio. Y dicen, sí, $300 no es nada, si ya casi lo pagamos. Y van a venir a exponer aquí. Me han planteado que van a mandar una carta para venir a exponer aquí. Y a demostrar que no es cierto que quiebran con ese aumento. Aquí lo que hay unos representantes de determinados grupos de poder. La representación empresarial es formal. No representa al empresariado nacional, sino a un grupo. Y la laboral, esa yo creo que ni informal es. Eso tienen claro su papel. Guisa, Miguel, ninguno responden lo que se le pregunta, porque saben su papel. Su papel no es entrar en debate con los que vienen aquí a cuestionarlo. Ellos tienen un vínculo con la ANE que le da ventajas. Hablemos claro, le da ventajas personales. Eso es lo que hay aquí. Y luego se ofenden y hablan, dicen que uno lo maltrata, vomitan cuando hablan, son maleducados, y luego le dan declaraciones al diario de hoy diciendo que uno es el que lo maltrata, y solo sabe tirar basura por la boca. Esa es la verdad. Le han dicho aquí estos representantes hasta el arzobispo de San Salvador que él no trabaja. Es más, Miguel dijo, y está en el debate del primer día, que él no representa al sector laboral. Que él tiene una credencial ahí que le dieron. Eso está grabado en el debate y articulado. Eso es sincero. Lo que está diciendo ellos, esto es una formalidad. ¿Qué sector laboral está representado aquí? Tú representas al sector laboral, tú representas al sector laboral. Ustedes no lo representan. Con perdón que estoy hablando. Alejandro, yo tengo la palabra. Voy no a dar, permita que me voy a dar la interrumpa. palabra en el orden. Pida la palabra y tome la palabra y después yo le respondo. Bien, yo estoy hablando y usted se calla. Ya, yo estoy hablando. Estoy hablando. No, tú te vas a callar. Tú te vas a callar. Nadie te va a callar. Tú te vas a callar. Vamos. Bajémosle. Yo creo que calmémonos. Él se va a callar. Calmémonos. Yo creo Él que se va a callar. el moderador y todos estamos aquí, tenemos la suficiente madurez para aguantar y soportar lo que no nos parece y poderlo responder, ¿verdad? Entonces, Y tiene derecho a la palabra. ahorita el compañero está hablando, usted después va a tener su derecho a respuesta. Yo he dicho, no represento a los que no han votado por mí. Miren, yo, Usted tiene la tiene la por favor, obligación de responder también por lo que por no- favor, pido respeto a la audiencia. Sigue en el uso de la palabra César y luego, después que pasen los trabajadores, le daremos la palabra por el orden a don Miguel para que él refute lo que está escuchando. Y después me da la palabra a mí. Todos tenemos derecho a hablar y nos vamos a Bueno. leer de la noche. Yo no tengo problema. Vamos en el orden. representa a los que votaron por él. El presidente de la República solo representa a los que votaron por él. Por favor. Al otro 50% que no votó, eso no lo representa el presidente de la República. Así es. César. Mafiosos, paguen los impuestos. Es que ese es el costo de no respetar el orden que les está pidiendo el presidente. Se meten a intervenir. Yo le entiendo Eh, su respuesta en el sentido de que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Y ustedes lo hacen. Ustedes le hacen el trabajo sucio a la derecha aquí, ¿verdad? En ese sentido yo les entiendo que usted me dé Bueno. esa respuesta, señor, y quisiera que lo dijera en televisión. Bueno, que le vaya bien. Ahí va bien acompañado. Nosotros lo retiramos. A ustedes, como trabajo, yo tengo derecho a respetarlo, pero a este Pero igual, ¿y qué tiene de malo que no sea Bueno, salvadoreño? ahí queda registrado en el audio quién metió el desorden, ¿verdad? Si es cierto, por favor, en lo que queda, la audiencia sigue independientemente de quién se retire en la mesa, por respeto a los que nos mantenemos, ¿verdad? No toda la gente se ha retirado, una parte, la audiencia está abierta, no se suspende. Solo que pido que el problema es esto, que cuando uno reacciona de esa manera, hay un tiempo. Si yo para eso doy la palabra, para que puedan agarrarlo y decir, no, mira, César, estás equivocado, me estás ofendiendo. Hay un tiempo para cada quien. Por eso hay un orden y hay un reglamento que dice, el presidente es el que da la palabra, se pide y se da la palabra. Por las muchas alusiones. Y si alguien a mí ha dicho algo que me ofende, me la reservo y se la voy a restregar cuando me toque mi turno.
pero quiere que nos tranquilicemos. Yo no le estoy negando la palabra a nadie, ¿verdad? Me extraña el caso del ingeniero que mete también chocolía. Si uno habla, provoca reacción. Yo les digo, van a darles espacio para que defiendan o refuten o pidan que se disculpe a alguien si les ha ofendido. Tienen todo el derecho. Yo no se lo niego a nadie. César. Es que la verdad duele. Por suerte, ya yo lo que quería decir lo dije. O sea, que perdieron su tiempo. Eso era lo que le iba a decir. Aquí necesitamos una representación empresarial amplia. Necesitamos representación laboral real, incluyendo representación del sector campesino, que no está aquí. Necesitamos quitar la dieta y sacar a los bandidos de aquí. Es un cambio para que esto sea real y haya un debate técnico, profesional, entre gobierno, sector laboral y sector empresarial. Un debate serio y se apruebe de acuerdo a criterios técnicos y criterios legales que lo da el propio Código Laboral y la Constitución, no a chanchullos. Eso era lo que queríamos plantear. Yo pedí la palabra por lo siguiente, hay mencionado un contexto y de la representación laboral. Soy el único que estuvo en 2009 en este consejo, que a partir de agosto de 2009 agarré ad honorem el consejo hasta 2012, que oficialmente se me dio la plaza como presidente ya en función permanente. Pero hay unas cosas señaladas por el representante de los trabajadores suplentes, José María. Yo creo que el problema de sacar de contexto las decisiones provoca esos maniqueísmos, ¿verdad? Y debo de aclarar que el gobierno de la República de 2009 recibió a este país con menos 3 puntos de crecimiento, con carga negativa. Dejó al país en una situación difícil. Así tomó el gobierno el presidente Funes. Y así se llegó a un 8%, porque se tomó la medición del BCR para aquel momento y era lo que daba en un periodo de cero crecimiento. Pero se había iniciado un proceso de recuperación. Y sin duda, los estilos de gobierno fue Alex Segovia, en eso no miente José María, fue Alex Segovia que dijo, bueno, se negoció allá, así fue la lógica en la que ellos trabajaron y definieron que Alex Segovia tuvo los contactos y dijo, bueno, hemos llegado a un acuerdo con la empresa privada del 8% y se va a aprobar eso. El segundo instante, digo eso para aclarar, ¿verdad? Otra de las cosas que me provoca a mí aclaración es que no hay que ser tan ligero para dar datos históricos. La maquila en El Salvador, los trabajadores, las trabajadoras de la maquila, fue en el periodo de saca que perdieron el 18% de su atribución salarial. Porque cuando se dieron el incremento de 2008, que si ustedes recuerdan, se dio en 2 etapas. Y de ahí fue donde se partió el salario. Se hizo esa modalidad de partir el salario. Pero a la parte de salarial maquila se le dejó menos 18%. Eso explica por qué el salario mínimo de la maquila es más bajo que comercio y servicio y que la otra industria. Pero fue en ese periodo. Y la forma de los incrementos, yo sugiero, no voy a hacer un debate del cuánto creció el incremento del salario mínimo en el periodo de saca, no es eso lo que corresponde acá, pero nosotros elaboramos una tabla histórica y ahí están los datos que los hicimos y están en el boletín del salario mínimo del último incremento del 4% de 2015, que entró en enero de 2015, y ahí ustedes pueden ver los tiempos y los montos que se dieron para ver si realmente correspondía, cuál era la bonanza de París y qué representaba ese porcentaje de incremento, y puntualizando que en la maquila hubo una baja. No fue algo beneficioso para la maquila. Le bajaron condición, disque para atraer más inversión, pero sacrificaron a los trabajadores para atraer o que no se fueran, decía. Eso fue el argumento. Digo eso. 2013, la propuesta de gobierno fue 10% de un solo, no en 3 etapas. El presidente le regresó a este consejo, observado el decreto, y les dijo por lo menos
traten de incrementarlo 5, 5 y 2%, pero no 4, 4 y 4. ¿Verdad? Pretendiendo que en el primer año, y puso un porcentaje que en el primer año ingresara ese 10%, porque así estaba medido. Menudo problema tener la sala de lo constitucional si alguien, o algún ciudadano, un grupo de ciudadanos acude y le dice, mire, es inconstitucional que el Consejo Nacional de Salario Mínimo esté aprobando montos de 10, 3, por decirlo de otra manera, partido. ¿Dónde está la base legal que dice que el salario mínimo podrá implementarse en porcentajes anuales? Dice que se revisará por lo menos. Ese es un tope que le pone al Consejo el salario mínimo. No es una condición para que pueda programar incrementos de esa manera. Es como decía Tojeira, eso es estar afincado para los trabajadores en el factor empresa, es corresponder a los intereses de las empresas. Pero aquí vino Andrés Marinakis, uno de los expertos que lo conoce bien la ANEP y lo conocen bien los trabajadores de la OIT, que dijo, a ver, ¿y quién le hace el cálculo a la clase trabajadora en los siguientes 3 años de cuál va a ser la inflación para su bolsillo? ¿Ah? Ese es un argumento que raya en lo inconstitucional y lo ilegal en el código, porque no está establecido y hay un problema todavía mayor. A este Consejo le ha determinado desde la reforma del 72 el Código de Trabajo que debe de establecer normas para el costo de la vida. Y este Consejo no tiene normas para eso. Eso explica por qué la perversidad, bueno, basta que yo tenga el 2-1 y punto. Pues, va. Yo te tengo el 2-1 y con eso basta para el porcentaje que vamos a incrementar. ¿Y qué? Vos no tenés la condición esa. ¿Es así como funcionan las condiciones de este país? Si uno va en correspondencia con lo que esta sala ha estado hablando, quiere decir que aquí hay una inconstitucionalidad monstruosa, ¿verdad? Hay un irrespeto a la Constitución, que aquí vino FESPAD y nos dijo, miren señores, cuidado, la forma de la decisión de ese último incremento puede que esté lindando en actos arbitrarios, porque no tienen ustedes la condición de personas naturales para venir a decidir lo que les plazca y lo que quieran. Ahí les dice, costo de la vida para una familia promedio urbana o rural. ¿Qué más parámetros? ¿Se necesita hacer un reglamento? No, basta respetar la Constitución. Digo, porque uno puede perderse en aquello del formalismo, ¿verdad? No, yo fui elegido, aquí estoy por 2 años, y ya fui electo, y aquí vengo a hacer lo que me venga en gana. Ahí hay un grave error. Y no estamos pensando, igual, como yo hacía un comentario, ya que está en boga esto de las resoluciones. ¿Y qué tal si hay un signo de cambio en la sala de lo constitucional y vienen otros magistrados, ¿verdad?, en otra condición y dicen, bueno, la Constitución de la República dice que se reconoce la propiedad privada en función social. Gobierno, pongan un impuesto para la función social a la empresa privada, para que sean retribuidos a Hacienda. ¿Qué tal? ¿Y qué tal si viene la sala de lo constitucional y dice, mire, Consejo Nacional de Salario Mínimo, le dice la Constitución al costo de la familia y al estudio de una familia promedio urbana o rural? ¿Cuál ha sido su estudio para darle el costo a una familia promedio urbana? El costo de gobernar, el costo de legislar a antojo, tiene a la base que cuando hayan cambios, le puede revertir eso, ¿verdad? Es un boomerang. Si no se respeta la armonía constitucional. Y entonces, yo no me estoy metiendo allá con la sala de lo constitucional, sino diciendo que esta instancia no resiste en buen derecho el tamiz legal de lo que debe establecer como salario mínimo. Entonces, resumen esto. La batalla que aquí tenemos tiene que ver en dignificar una instancia tripartita que está diseñada para la justicia salarial de los trabajadores y trabajadoras de este país. Si la Constitución, los constitucionalistas, los constituyentes que determinaron esos parámetros se equivocaron, pues bueno, corresponde al órgano competente hacer la reforma y decirle, no, miren, ese es un sueño, ¿va? Pero mientras tanto, las personas, ciudadanos,
que venimos acá de cualquiera de los tres sectores, estamos obligados a cumplirle a este país en la condición que nos embisten. Concejales, y juramos tomar posesión del cargo para cumplir la Constitución y las leyes de la República. Eso es lo único que pedimos. Si allí estuviéramos, los salarios estarían en otra condición y estaríamos quizás mejor que Costa Rica, solamente. Bueno, muchas gracias. La verdad es que no había necesidad quizás de que José María hiciera su planteamiento y su expresión. Nosotros lo conocemos, sabemos que ha tenido la valentía de separarse o distanciarse de lo que nosotros consideramos que ha sido el peor esperpento que se ha generado aquí en este consejo. Lamentamos la falta de tolerancia de parte de la empresa privada que decidió, no, ahí el ingenierito se le ve cara de que come bien, los otros dos son sirvientes creo yo, son sirvientes de la NET, ¿verdad? Lamentamos eso. Nosotros les estamos haciendo un planteamiento concreto, ¿verdad? Concreto, sobre lo que nosotros creemos, y es que en este país yo estoy seguro plenamente que los únicos que están diciendo que está bien lo que se ha aprobado son ellos, y estoy seguro que ni siquiera ustedes, estoy claro. Yo sé que si lo habláramos, lo discutiéramos con Miguel, yo sé que si lo habláramos y lo discutiéramos con cualquiera de ustedes, en privado estoy seguro que ustedes nos dirían, no, ¿cómo no, don Israel? Lo conozco, claro que sí. Sí, estoy seguro que si habláramos en privado, estoy seguro que ustedes también reconocieran que esto no tiene ni la más mínima justicia, ni la más mínima equidad, ni la más mínima igualdad, ¿verdad? Yo quiero agradecerle a César Villalona, porque aunque no sea salvadoreño, como dijo Miguel, pero ya necesitamos, de verdad, ya necesitamos gente que diga las cosas como se deben de decir. Porque el problema es que hay veces, por ese maniqueísmo, tal como tú dijiste, por ese maniqueísmo que se hace de los temas, se intenta engañar o engatusar o confundir a la población de tal manera que no logren entender de qué se está hablando. Ese es el problema que tenemos. Entonces fácilmente a la gente no educada, y no educada porque este sistema así lo ha venido trabajando, le cuesta mucho entender estos temas. Y entonces, como decía el doctor Chan Chan, de repente llegamos a hacer un discurso, ¿verdad?, a darnos un baño de pueblo con nuestros compañeros afiliados a un sindicato para decir que, mire, lamentamos mucho que la cobija no alcanzó, pero es que la cobija no va a alcanzar nunca mientras tengamos estos fósiles retrógrados de la NET, ¿verdad?, aquí, en estos espacios. César, yo no sé cómo, pero tenemos que trabajar, de verdad que hay que trabajar duro para que tengamos representada aquí la verdadera empresa, que es la que verdaderamente está haciendo producir y sacando adelante a este país. De verdad, porque estos señores les duele que les digamos que ahí están saliendo los grandes listados de que no pagan sus impuestos. Si nosotros creen ustedes que no sabemos que hoy parte de las grandes negociaciones que pretende hacer el Partido Arena, ¿verdad?, que son los representantes de estos oligarcas, creen ustedes que no sabemos que lo que le han pedido al partido FMLN es que aumente al 15% el impuesto al IVA para golpear y castigar más al pueblo. Si ya sabemos que ellos no pagan el IVA, al contrario, no solo no lo pagan, sino que hacen el efecto cascada y todavía lo retienen y se lo quedan. O sea que ellos roban doble, y aunque les duele, aunque los moleste, aunque nos manden a matar, pero esta es la verdad que estamos viviendo. Entonces por eso yo le agradezco, César, porque creo que aunque Miguel se haya molestado, yo respeto el derecho de Miguel a molestarse, pero la verdad es que estos argumentos que ha planteado César son los que necesitamos decirle al pueblo, hablar de frente, hablar claro qué es lo que realmente está pasando en este país para que la gente entienda, y por supuesto coloquialmente es mejor, para que la gente lo logre entender. Entonces muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Yo no sé si va a haber uso de la palabra de alguien más, nosotros con mucho gusto lo escuchamos, ya nosotros expresamos cuál es nuestro sentir y nuestro pensar. Espero que
ustedes comprendan que nuestro interés no es venir a quererle causar daño a ninguno en particular. Es que lo que pasa es que ustedes, para su desgracia y para nuestra desgracia, se autodenominan representantes del movimiento sindical en esta mesa. Y nosotros estamos tratando de construir un movimiento sindical decente. Es que el problema es que ser rata no es inherente a un dirigente sindical, ni a ninguna persona sindicalizada, ¿verdad? No es inherente. Se puede construir sindicalismo siendo decentes. Y a nosotros nos golpea en la cara la realidad de la resolución de ustedes, porque la gente nos dice en nuestros puestos de trabajo, en los lugares donde andamos hablando con la gente, que expresaba que también tenemos relación con la empresa privada, estamos haciendo un gran esfuerzo por construir más trabajo de organización en la empresa privada, y ellos nos dicen, mire, pero mire lo que ha pasado. La gente contenta porque por primera vez en la vida, en este país, el gobierno, aunque sea, había pensado en algo bueno. Y la gente contenta, hacía de cuenta que aunque sea 2 centavitos de más iban a lograr llevar a su bolsillo. Y le pegan el gran golpe a la moral de la gente, y resulta que antes era el gobierno y empresa privada, y seguramente representación de trabajadores, porque nunca supimos si era así, pero seguramente era gobierno, empresa privada y representantes de los trabajadores que aprobaban esas allanadas, esas asquerosidades de, si es que le puede llamar incremento. Y ahora la gente esperaba al sector laboral juntamente con el sector gubernamental acompañando una propuesta mínimamente digna, porque yo debo decir en esta mesa que nosotros creemos que el incremento al salario mínimo no debería ser de $300, porque cuando hacemos el análisis, ¿verdad? Cuando hemos hecho mínimamente con nuestro poquito conocimiento, hemos hecho el análisis del alto costo de la vida en la canasta básica, el costo de la canasta básica, nos damos cuenta que ni siquiera 300 ayudarían. Pero bueno, para que no chillen más de lo que ya chillan los señores dueños de este país, dijimos, bueno, que sean los 300, ya algo. Y bueno, ojalá en la próxima discusión, como dijo el doctor Chan Chan, se pueda discutir y también los empleados de del campo tengan los 300, no 250, los 300, pues si es que ellos son los que nos dan de comer. Los frijolitos que ellos siembran, el maicito que ellos siembran, ¿verdad? Es la que logramos resolver para la comidita nuestra. Entonces también vale la pena verlos de esa manera, ¿verdad? Eso queríamos decir, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, ahí, había pedido la palabra el representante de CITO, pero me dijo que primero en atención han pedido también la palabra don Miguel y solo que no estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste, que nosotros estamos vendidos a la empresa privada, porque nosotros no nos hemos vendido. Si escuchaste detenidamente lo que dijo José María, eso es lo que pasó. ¿Ah? Y eso es lo que ha pasado en todos estos salarios mínimos que se han aprobado, que no son salarios mínimos, son ajustes. Y son ajustes de acuerdo a lo que han dado en decir aquí a la inflación. Entonces, eso precisamente a mí me molesta realmente que ustedes vean con la idea, renuncien, retírense, que son incapaces, que son aquí, que son allá. Y por eso, José María, un día, si oyeron, un día van a estar en esta posición y les va a tocar lo mismo. Y les va a tocar lo mismo. No, mira, óyeme, yo no quiero ir a fondo a hablar de ustedes porque los conozco. Solo de nombre no los conozco a todos, pero los conozco. Y el movimiento sindical está tan salpicado, está tan, la palabra no la encuentro yo exacta, desprestigiado por las acciones. No. Si, por eso te digo, yo no te voy a decir en primer lugar, no puedo decir que tus acciones nunca las he visto, pero el resto sí. Ahora bien, se desprestigia el movimiento cuando hace acciones incorrectas para obtener lo que debe de conseguir el trabajador. Ahí llegan sus conclusiones. Yo no quiero ofenderlos a ustedes porque no he venido a ofenderlos.
Yo dije, voy a tomar la palabra para agradecerles, porque hoy sí los conozco a todos ustedes, ¿verdad? Esta es una instancia que lamentablemente se ha utilizado, como dijo Chema, mal. Y hoy queremos usarla peor todavía. Si la queremos llevar al campo puramente político. Cuando ustedes dicen que apoyan la propuesta del gobierno, pues todavía no saben qué es lo que ofrece el gobierno. Si nosotros hemos estado, oíme bien, el sector nuestro estuvo 8 veces reunidos con la comisión del gobierno. Y yo llegué solo a dos de esas. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Ver si logramos llegar a poner la posición del gobierno con la propuesta que viene José María. Pero al final no lo logramos. Entonces, ¿por qué no lo logramos? Porque se desbalancea la situación cuando dice 350 y 250, porque la propuesta del gobierno era 300 y 250. Así estaba. Ya cuando estuvimos estudiando y ya casi llegábamos a un arreglo, ya dijeron que eran 350. Entonces se movió la posición de parte de ellos y eso fue que no pudimos acompañarle. Todo eso no lo podemos decir porque tú has escuchado lo que dice Villalona. Lo que él dice, si tú lo analizas y analizas todas las entrevistas que han habido aquí, las analizas, vas a ver que realmente tú no vas a aceptar lo que él dice, porque realmente se le salen conceptos raros que no cualquiera se los va a utilizar. A mí se me salió una cosa que yo le dije a Villalona, no sé si me entendió, cuando estuvimos los dos con Nacho. Y le dije, mira, discúlpame las cosas que yo te dije. Entonces dijo Nacho, miren, no vayan a seguir peleando, no, hombre, no, aquí no se trata de pelear. Aquí en el debate hay que respetar las ideas de unos y de otros. Ese es el debate. Pero si yo vengo y te insulto y te digo malcriadeza y todo eso, no es debate. Ese es ante el pueblo salir diciendo groserías aquí. Yo hasta allí y les agradezco que me pusieron cuidado, atención, pero sí no está para nosotros. En el movimiento sindical debemos de ser solidarios. Y eso es lo que decía José María. Yo me desligo, pero no me voy porque tengo que aguantar el puesto de haber venido en la propuesta. Eso lo dijo bien. Hasta ahí, yo te pido hacer una aclaración. Y a ti te voy a decir toda la verdad. Le voy a comentar a Huiza, creo que por quinta vez, lo siguiente. La propuesta del gobierno es $300 y 250 en un año. En un año. Con José María estuvimos trabajando a ver si nos ponemos de acuerdo. Y con ustedes después, pero primero con José María. Y llegamos a lo siguiente. En el campo 250 en 3 años. ¿La subimos o la bajamos? No la subimos. 250 en 3 años. Esa propuesta la expuso Alejandro aquí y está grabado. Y en el sector urbano propusimos 320 y 350. 320 en maquila y 350 comercio y servicios de industria en 3 años. Arrancando en el primero con 290, más o menos 90, y llegando en los siguientes años. De manera que el gobierno no subió la propuesta. 3 en un año y luego 350 en 3 años son diferentes. 250 en un año y luego decir hagámoslo en 3 es ceder. Eso no es ceder. Eso es ceder. Te lo he dicho 1000 veces. Es un asunto de suma, Huiza. De suma, y tú sigues confundido. Espérate. Es que es muy sencillo y esa propuesta es pública y la expuso Alejandro y la habíamos consensuado y ustedes no votaron ese día. Pero tú no entiendes que 250 en un año no es lo mismo que 250 en 3. ¿Cuál es la dificultad? ¿De dónde que tú sacas que nosotros subimos? Te lo repito.
250 en un año en el campo y luego dijimos en 3. Y en el sector urbano, 3 en un año y luego llegamos a 320 y 340 en 3, arrancando con 290. Nosotros seguimos. ¿Por qué se te hace tan difícil? Y todo eso está grabado y lo expuso Alejandro y lo sabe Chema y lo discutimos hasta con Soriano. Y estuvieron de acuerdo. ¿Y qué fue lo que ustedes aprobaron? La propuesta de 5% de la ley de 4.5. Eso es lo que desprestigia al movimiento. Eso es lo que lo desprestigia. ¿Por qué no coincidieron con el gobierno? Incluso en los 3 años. ¿Por qué no coincidieron? Si habíamos hablado. Tú expresaste desacuerdo en esa reunión en la que estuviste. Ninguno expresaron desacuerdo. Y la negociamos Chema y yo. Bien. Pero lo que te quiero decir es, hablando en serio, hombre, no distorsionemos lo que ocurrió. No hay forma, no hay posibilidad. Porque todo está grabado, está en los medios. Y está en las actas. Y todo se conoce. Aquí no hay cómo confundir al pueblo. Si alguna vez tú has tenido esto, es el debate público que se ha hecho por nosotros. De manera que no mientas, porque no puedes confundir a nadie. Solamente agregar que creo que no es una clase de historia pues la que vamos a dar aquí, pero todos perfectamente hemos sabido que después de una dictadura militar pasamos a una farsa de democracia y luego caímos en una dictadura de partido, ¿verdad? Después, con la firma de los acuerdos de paz, tuvimos una dictadura de partido por parte de Arena, ¿verdad? Él tenía pues controlados los 3 poderes del Estado, nadie decía pío, ¿verdad? Y ¿qué es lo que sucedió? La oligarquía en este país, después de tener a los militares, retomó el poder político, no digo el económico porque siempre lo ha tenido, y el control social a través de civiles. Y permeó no solo las instituciones públicas, sino que permeó también parte del movimiento sindical. De tal manera que vemos hoy a los que dicen representar a la clase trabajadora votando con los servidores de la oligarquía, ¿verdad? Nos vienen a decir ahora de que nosotros tenemos alguna responsabilidad. Nosotros, y digo esto porque ahí él nos está señalando a nosotros, nos está cuestionando, yo sé por el punto que va, ¿verdad? Perfectamente, ¿verdad? Sé por dónde va, pero esa es una alineación, se ve claramente la alineación ideológica, y aquí integro lo que usted expresó con lo que expresó allá el señor que está al final, al extremo, que no sé cuál es el nombre. Integro en lo siguiente, claramente él expresó que no representaba intereses más que de los que lo habían elegido. ¿Cómo un líder sindical dice eso? ¿En qué contexto cabe eso? Y le preguntaba yo ahí, y decía el señor que se retiró de la mesa ahí, que dijo que si cuando eligieron al presidente y el señor presidente gobierna, solo gobierna para una parte de la población. Él hace políticas públicas solo para un segmento de la población. Claro, en el entendido que hay responsabilidad por parte del Estado en alguna medida a tomar algún tipo de decisiones que alivien o que mejoren las condiciones de vida de la población que está en una posición más vulnerable. Entonces, lo que sucede es que, como la derecha perdió parte del poder político en el Ejecutivo, está haciendo toda una serie de estrategias movidas y tácticas, ¿verdad?, para poder controlar, digámoslo, de una forma indirecta, ¿verdad?, aquel poco poder que ha perdido en este país, y está utilizando, ¿verdad?, no solo las deficiencias o algunas, ¿cómo le podríamos decir aquí? Aberturas
jurídicas, porque conoce perfectamente el sistema, ellos lo han diseñado, ¿verdad? Y saben dónde están los puntos débiles y por dónde pueden atacar. Entonces, no solo utiliza esos recursos, sino que también utiliza a ciertos dirigentes sindicales para seguir perjudicando al pueblo. El compañero ahí hablaba de lo que es la ética y de la doble moral. Y eso es lo que expresa, y ustedes deberían de reflexionar en eso. ¿Cómo es posible que ustedes se allanen a la posición de esta gente? Tienen doble discurso. Hace unos días tenían al señor Álvaro Trigueros de Fusades en un espacio de televisión y estaban cuestionando el sistema de la reforma a las pensiones y le preguntaban que por qué el sistema aquí en El Salvador no había funcionado a la perfección y tenían que se tenía que hacerle la reforma. Se le estaba cuestionando lo que era la poca cobertura y se le estaba cuestionando la pensión pírrica, ¿verdad? Que va a tener el empleado común y corriente o el trabajador cuando se pensione. Y él decía que era por la poca aportación. ¿Y de qué manera se soluciona eso? Mejorando los salarios, el poder de ingreso del trabajador. No lo dijo él, ¿verdad? ¿De qué manera, de qué forma? ¿Qué es lo que dijo él? Porque eso por lo menos tuvo hasta cierto punto cierto riesgo, digámoslo así, o valentía del presentador, que en medio le tocó ese punto de una forma directa e indirecta. Y él lo que dijo fue, al final, que dijo, pues sí, dijo, pero lo que pasa es que aquí no hay estímulo para la empresa privada y mejorar las condiciones laborales del trabajador y mejorar sus ingresos. Entonces, lo que yo quiero decir es esto, que por una parte ellos están argumentando que están defendiendo intereses del trabajador y por otra parte, pues no quieren mejorarles sus ingresos. Y tenemos que no solo ¿cómo decirlo? Tenemos que aguantarlos a ellos que nos atropellen de esa manera, sino que viniendo del mismo gremio sindical, ¿verdad? Todavía tienen ayuda. La peor traición no es la que viene del enemigo, sino que de los propios compañeros. Perdón, sí, yo solo quería por alusión, don Israel, con todo respeto, yo lo conozco a usted más de lo que usted se imagina. Lamento yo ahorita, por lo que acaba usted de decir hace un momento, lamento yo ahorita no haber traído al compañero Valeriano Valle Campos, compañero dirigente sindical de Industrias Lido, hace muchos años, a quien usted entregó a la Guardia Nacional. No, el compañero nos lo ha contado y lo lamento. Mire, perdóneme señor, yo lamento no haberlo traído. Si hubiera espacio se lo traigo para que él se lo diga. Entonces, no, perdóneme don Israel, discúlpeme, yo, como usted hizo una alusión a nosotros, y sé por dónde va, y lo volveríamos a hacer y no nos arrepentiríamos nunca de volver a hacer lo que hemos hecho. Y así como dijo don Miguel, ¿verdad? Si usted quiere, porque ya el señor presidente no quiere, lo buscamos, le llevamos a Valeriano Valle Campos, que se lo diga él a usted en la cara y que le diga en qué contexto sucedió. No, Valeriano es un dirigente sindical de su época, desde allá de Industria Lido. Entonces, mire, yo entiendo que usted está queriendo denigrar el trabajo que nosotros como sindicato hemos hecho, pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que ustedes, no, claro que sí, es que usted no lo dijo de la manera que lo estoy diciendo yo, pero yo lo entendí, tanto no soy, ¿verdad? El trabajo que nosotros hemos hecho ha llevado a la posibilidad de tener más de 3,000 hombres y mujeres de carne y hueso que confían en esta organización porque está permanentemente en lucha por la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Y nosotros no andamos en contra de FOP, no andamos haciéndole los mandados a la ANET nuevamente con el tema de las pensiones. Nosotros vamos a dar la lucha por defender de verdad el derecho de la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, perdóneme don Israel,
no es nada personal, pero como usted lo expresó, yo no me podía quedar con eso. Lamento mucho, fíjese, perdónenme, lamento mucho que el compañero Valeriano no estaba hoy por la tarde, me lo hubiese traído y él se lo hubiese dicho directamente. Además, yo lo conozco a usted desde hace muchísimos años. Si usted no se recuerda, mi padre fue dirigente sindical y tuvo que compartir luchas en las que usted también lo traicionó y fue asesinado. Perdóneme, don Israel Huiza, pero no me diga que no lo conozco. Mi padre fue asesinado salvajemente por los escuadrones de la muerte frente a mí cuando era un niño de 6 años. Lo conoció usted cuando era un muchacho que andaba en el movimiento sindical. No me diga que no lo conozco, perdóneme, no me diga que no lo conozco. Muchas gracias, presidente. Bueno, terminamos así. La lástima que ha habido, pues, debates. Sin embargo, agradecer a la representación. De hecho, la situación de país, pues, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y nosotros como gobierno estamos viendo todas las aristas también. Y yo quiero decir finalmente que esto no es un show. A esto se le está queriendo decir show político. Aquí hay un esfuerzo que corresponde a un programa de gobierno, que es mejorar gradualmente los salarios mínimos, y no es una demagogia. Por lo menos en el caso de la representación gubernamental estamos acorde, cumpliéndole el mandato a los salvadoreños que eligieron este gobierno. Y vale aclarar lo que usted señalaba, ¿verdad? Un gobierno, cuando es electo, igual que un consejo, obedece a toda la clase trabajadora. Ellos igual vienen a representar, se supone, a todos los dirigentes empresariales del país, pequeños, medianos, se supone, ¿verdad? Esa es la condición de ellos. Nosotros, la representación de gobierno, el legislador nos dio un calificativo, la representación del interés público. Y parece que eso o se soslaya o se le quiere bajar perfil. No es por gusto que la palabra independiente del Ministerio de Trabajo, no es por gusto el legislador se la dio a este consejo. La Sala de lo Constitucional, no la actual, la de 2006, dijo que este organismo, en la parte gubernamental, debe establecer salarios mínimos, las tablas. Ya no dice el consejo. Menudo problema que dejó ahí la sala. Pero dijo que el salario mínimo es un derecho humano. Pero esas resoluciones no convienen escucharlas. Esas resoluciones no existen en la palestra de la discusión jurídica ni las instancias aquí tripartitas. Entonces, nosotros sí estamos bien empoderados, ¿verdad? Y vamos en el camino, a sabiendas de los riesgos que hay en la situación de las trabas que se le van poniendo a la representación gubernamental. Todo lo termino con esto. Y en honor a la verdad. Cuando nosotros hicimos una valoración, porque se lo he dicho, ellos saben, soy parte del equipo de gobierno con César, que empezamos a construir allá en abril 2015 la propuesta de gobierno y que la presentamos responsablemente después de todo un recorrido de consulta en diciembre, que fue el periodo que el Consejo abrió para presentar la propuesta. En esa parte, ¿sí? La propuesta del gobierno se le presentó al Consejo Económico del Gobierno, al Gabinete Económico, al Gabinete Social y al Gabinete de Transparencia. Está aprobada por todos los ministros del gobierno. Todos. No es un invento de nosotros. Una cosa que tú no le entiendas. Yo creo que ya lo entendieron. Entonces, esa fue la condición, y eso explica los 8 componentes. Eso constituye un reto. Pero no voy por la propuesta de gobierno, voy por la propuesta del movimiento laboral salvadoreño, de ellos. Es que no fue por ellos, por ustedes como personas, que buscamos entendernos. Fue a partir de su propuesta. Fue una actitud de respeto del gobierno a la representación laboral del Consejo, que presentó una propuesta. Y entiendo que esa es en esencia, así lo he entendido yo, la posición de José María, que solo tiene derecho a voz, no a voto.
pero él entiendo que su posición ha sido ser coherente con lo que representa el movimiento laboral salvadoreño. Yo hasta ahí establezco la frontera de lo de José María. José María se mantuvo ecuánime a su propuesta. A esa propuesta acudimos nosotros y José María estuvo trabajando, estuvo el señor René, que estuvo en la audiencia anterior, estuvo el señor Ricardo Soriano, el coordinador general del Movimiento Laboral Salvadoreño, y en esa buena lid los llamamos a construir la propuesta de consenso. Y nos sentimos entusiasmados. No hubo ninguna perversidad, ¿verdad? No hubo ningún intento de dañar a la representación, al contrario, nos entusiasmó. Pero ya se imaginan ustedes que después nos salen acusando que pusimos otras condiciones, que queríamos chantajearlo. Bueno, dijimos, y nosotros lo que hicimos fue creer en su propuesta. Ese fue nuestro grave error, ¿verdad? Y nos quedamos colgados de eso, y de repente, después de haberse abierto este consejo a 12 propuestas, haber iniciado un periodo de consulta, resulta que de la nada aparece un 5% y un 4.5%, sin que tenga un sustento. Y de ahí nos vemos sorprendidos y, bueno, menos mal que tomamos la decisión de hacer públicas las audiencias, y ahí está registrado en audios cómo fue esa decisión. De ahí para acá es que viene esa situación confrontativa, pero no tuvimos un ambiente de camaradería, de entendimiento en el despacho, pero con miras a qué, a favorecer a la clase trabajadora, y con miras a construir una propuesta en conjunto, muy a pesar de las diferencias, ¿verdad? Entonces, ese es el antecedente, y asumamos responsablemente los sectores acá de la empresa privada, pues nada. La empresa privada tiene sus intereses, ¿verdad? Y sabe cómo son sus intereses, económicos, políticos, jurídicos, ¿verdad? Tienen expresión, pero nosotros acudimos a lo más natural. Los trabajadores tienen una propuesta que empata con la de nosotros. Tenemos bastantes coincidencias. Hasta nos sobrepasaban en 3.15, 3.18 en una tabla salarial. Y eso te invita, llamémoslos, pues, ¿verdad? Tenemos coincidencia. Ese fue el acercamiento, para que no se vaya a creer que el gobierno andaba comprando voluntades o queriendo... No. Esa es la coherencia de lo que buscamos entendernos, pero eso no cuajó. Y termino con esto. Justo el día que tenía que darnos la respuesta a la ANEP de la consulta de nuestra propuesta, vino el destape de ese acuerdo en una hoja simple, de una tabla que está mal, que cuando uno suma los diarios por mes, en unas veces baja y en otras sube. Quisimos hacer un esfuerzo de corrección y nos dijeron, no, miren, eso está malo lo que está proponiendo el gobierno. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de decir, miren, es que hicimos el cálculo. No, respeten, la reacción fue muy defensiva. Pues así se fue esa tabla, con hierros, ¿verdad? Ahora estamos en este otro proceso que implica estas audiencias, ¿verdad? Posesionando el tema del salario mínimo. Y miren, yo creo que la NEP tiene personas muy inteligentes, no de balde es el poder económico, ¿verdad? Saben lo que implica que un obispo de un país se pronuncie, y un obispo que no tiene una condición de tratar lo que es un populista, pues es una persona de respeto en el ámbito de los sectores económicos. Por la forma, el señor es sereno para decir sus cosas. Padre Tojeira, de hecho, la UCA aquí nos ha venido a tirar y tiene a borbollones ya cantidades de papel del estudio que nos ha dado, y todo termina en lo mismo. Los salarios que se están aprobando no corresponden al diseño constitucional ni al costo de la vida, y hasta caen en la discriminación racial. Eso nos vino a decir aquí. Es racista. Entonces, eso son el esfuerzo que hemos tenido. El debate está posesionado. Que habrá una nueva representación o que habrá una decisión, pero uno esperaría que tal vez tanta situación, yo no digo que esté dicha la última palabra, porque no está dicha por el proceso que corresponde, pero igual la representación laboral puede decir, bueno,
démosle vueltas a babosada, probamos esto, pues ya, vaya, ven que no era imposible. No pretendemos, ¿verdad? Pero uno no sabe los compromisos, las alianzas institucionales que son válidas para los trabajadores. Cuestionables, pero válidas, ¿verdad? Pero uno debe atenerse a la consecuencia de asumir una situación en una instancia de este país que tiene otras implicaciones, ¿verdad? Lástima que no llevamos las cosas con más tranquilidad, en el sentido de, no es que es difícil, es que es duro, es que estamos hablando de intereses, ¿verdad? Y a veces cuando, ustedes saben que cuando la comida es tan poca, el hambre hace que se pelee y a rajatabla, ¿verdad?